también tenemos nuestros buenos defectos, ¿no? Es un tema para predicar sobre el pecado. Y los versículos 1 y 2 dicen que el pueblo de Israel tomó conciencia de su pecado y tuvieron una serie de expresiones externas que manifestaban ese arrepentimiento que tenían. Hay dos cosas ahí que se señalan. Una dice que se vistieron de tela áspera. Eran dos actitudes muy comunes en el pueblo de Israel. El vestirse de cilicio era una tela áspera, que era símbolo del arrepentimiento. Tipo, si no la estoy pasando bien, me pongo una tela áspera y me va a hacer recordar que soy un pecador. El otro era echarse ceniza o echarse polvo sobre la cabeza, literalmente. Hoy si alguien hace algo así, nos sonaría muy raro, pero era una costumbre de la época. Yo me pregunto cómo te llevas vos y cómo me llevo yo con la confesión de pecado. Lo primero que tenemos que reconocer es que pecamos. Usted peca, ¿no? ¿Usted qué cree? A ver, piénselo un segundo. Usted peca. Y no soy adivino yo, ¿eh? No soy profeta ni hijo de profeta, pero yo sé que usted peca. Y yo también. El gran tema es qué hacemos con el pecado. Hay como dos extremos con respecto a las predicaciones sobre el pecado. Predicaciones cristianas sobre el pecado. Hay algunas iglesias o algunos predicadores que parece que es su tema principal. Parece como que de lo único que predican es sobre el pecado. Una vuelta alguien me dijo, hay que predicar más sobre el pecado. No sé si hay que predicar más sobre el pecado, pero el pecado es una realidad nuestra. Una realidad de todos los días. Pero a veces hay predicadores que todo el tiempo predican sobre el pecado y la predicación apunta a agregar cada vez más culpa en las personas. Y entonces, lejos de pensar de qué manera puedo confesar y dejar mi pecado, todo gira en torno a hacerme sentir la peor persona del universo. Y entonces empezamos a tener personas que son totalmente obsesivas, que se levantan a la mañana intentando hacer un inventario de pecados del día anterior. Y sabiendo que si ya se levantaron a la mañana y hace media hora que están despiertos, seguramente ya tienen 4 o 5 pecados. Y tienen que pedir perdón a Dios, casi de manera compulsiva, de manera obsesiva. Una vuelta hablé con una persona que me decía que estaba mal porque lo que la persona decía era que exagerar para ella era pecado. Exagerar. Yo, bueno, esa fue un poco mi cara, ¿no? Le pregunté, ¿por qué pasó? Porque cuando uno exagera no está diciendo totalmente la verdad. Entonces ella me contaba una anécdota de la relación con la hija. La hija, no sé si lo conté acá, una hija adolescente. Ella se peinaba en el baño, vieron que las chicas se producen ahí en la adolescencia, se peinaba. Salía del baño, cuando la madre entraba al baño estaba la pileta con pelos. Una imagen del hogareña muy común. La pileta con pelos, ella se podía peinar, eso a mí nunca me pasa, mi mujer nunca me reta. Lo digo ya antes que usted lo piense. Entonces ella le decía a la hija, fulanita, dejaste la pileta llena de pelos. Y después dice que se sintió mal y le pidió perdón al Señor, porque la pileta no estaba llena de pelos. Tenía 34 pelos. Y vivía con una carga de, no. Necesitamos conocer la gracia de Dios. Si usted está posicionado en ese lugar, usted necesita conocer la gracia de Dios. La gracia de Dios. Imagínense lo que sería nuestra vida si esas exageraciones, los argentinos estaríamos complicadísimos. Pero después tenemos el otro extremo con respecto al tema del pecado, ¿no? Es como si fuera una especie de vivir la gracia, living la gracia loca sería. Tipo, usted peque tranquilo, porque la gracia cubre multitud de pecados. Entonces usted viene, se siente mal porque sabe que metió la pata, entonces se lo va a contar a alguien, entonces esa persona le dice, bueno, tranquilo, no pasa nada. No, tampoco. Necesitamos conciencia de pecado. Y lamentablemente a veces nos movemos de un extremo al otro.
Yo te quiero proponer llegar a un equilibrio, porque vos y yo necesitamos confesar nuestro pecado. Porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces, nuestros fracasos y nuestra necesidad de volver a empezar, muchas veces tiene que ver con nuestro pecado. Y Dios nos da la gracia de volver a empezar. No siempre, ¿eh? No, cada fracaso de tu vida o de la mía no tiene que ver necesariamente con el pecado, pero en muchos casos sí. Y en esas nuevas oportunidades yo tengo que ser consciente del pecado para pedirle perdón a Dios. Necesitamos pedirle perdón a Dios por nuestro pecado. Y dedicar tiempo a hacerlo. No tomarlo a la ligera. Señor, te pido perdón por mis pecados. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por los alimentos. En el nombre de Jesús. Amén. No. No. Tomar conciencia de la gravedad del pecado en nuestra vida y dedicar tiempo en oración a pedir perdón. ¿Se acuerdan de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, donde dice que aquel que confiesa su pecado y lo deja, recibe perdón. Vos y yo, para poder comenzar de nuevo, necesitamos confesar nuestro pecado delante de la presencia de Dios. Yo te propongo que si vos estás viviendo un tiempo de nuevo comienzo, puedas vivir un tiempo de oración. Sin llegar a un momento de culpa patológica, pero que vos puedas delante del Señor decir: Señor, me equivoqué. Señor, pequé. Necesito de tu gracia. Necesito de tu perdón. Necesito dejar aquello que no te agrada. Necesito volver a empezar. Y con la convicción de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Pero necesitamos confesarlo. Segundo lugar, la segunda clave que el texto nos da está en el versículo 3. Dice el versículo 3 de Nehemías capítulo 9: permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Mirá qué culto, 6 horas. ¿Viste? Cuando te van a decir: ¡ay, el culto muy largo! 6 horas. Ya está. No se queje más de los predicadores. Esta es la excusa de los predicadores largueros. 3 horas. ¡Qué fidelidad había ahí! Luego 3, la gente y parada encima de la gente. De pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se les leía. Más allá de la broma, creo que la segunda clave que nos da el texto es que para poder comenzar de nuevo, vos y yo necesitamos guiarnos por la palabra. Acá hubo un tiempo en contacto con la palabra de Dios. Dice que estuvieron durante 3 horas mientras se leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Ahí había contacto del pueblo con la palabra de Dios. Si usted lo ve en el capítulo 8, el capítulo anterior de Nehemías, nos cuenta a lo largo de todo el capítulo cómo se dio un tiempo de avivamiento en el pueblo en torno a la palabra, la lectura de la palabra. O sea, venían de un tiempo de contacto fuerte con la palabra de Dios y siguió ese contacto fuerte. 3 horas escuchando la lectura de la palabra después de una jornada llena de palabra. Bueno, yo creo que de acá surge un principio interesante. Tiene que ver con que los nuevos comienzos tienen que estar signados por una palabra de Dios. Si vos estás comenzando de nuevo en algún área de tu vida, orá al Señor para que te dé una palabra suya. Una palabra. Un texto, que Dios te hable de manera especial. Yo no sé si alguna vez te ocurrió de poder recibir en esos momentos específicos de tu vida, recibir una palabra de Dios. Bueno, a eso me estoy refiriendo. Si vos estás viviendo un tiempo de nuevo comienzo, si en tu familia estás viviendo un tiempo de nuevo comienzo, si en tu ministerio estás viviendo un tiempo de nuevo comienzo, si en la congregación estás viviendo un tiempo de nuevo comienzo, pidamos juntos al Señor una palabra suya. Que sea una palabra orientadora, que nos marque el norte. Una promesa tal vez, una palabra de ánimo, de consuelo, una palabra que nos direccione y que nos diga por dónde andar. Si en tu familia, si en tu emprendimiento, en tu carrera, estás viviendo algún tipo de desafío, pedile a Dios que te dé una palabra especial para vos.
Nuestro Dios es un Dios que le gusta hablarnos. A Él le gusta estar en contacto con nosotros. A Él le gusta decirnos cosas nuevas. A Él le gusta direccionar nuestras vidas con su palabra. Tal vez sea un tiempo en el que vos y yo necesitemos orar al Señor pidiéndole, Señor, dame una palabra tuya, dame una promesa tuya, y quedarte a la expectativa hasta que eso ocurra. Orar y esperar. Tal vez no sea instantáneo. Orar a Dios y esperar que esa palabra va a venir. Y cuando esa palabra llega, te direcciona, te cambia, te motiva. Cuando vos recibiste una palabra de Dios para ese nuevo comienzo, vos en esa nueva etapa ya sabés qué hacer y qué no hacer. Porque recibiste una palabra de Dios. Ya sabés por qué camino andar y por cuál no. Ya tenés la respuesta para poder empezar a decir algunas cosas que no. No sé si usted tiene ese problema. A veces decimos que sí a todo. Porque sentimos culpa, ¿no? Sí a todo. Y empezamos a meterle versículos. Todo lo que venga a tu mano, a hacer, hazlo. Entonces nos llenamos de cosas. Pensamos que estamos en obediencia. Pero cuando uno recibe una palabra de Dios que me direcciona, yo sé a qué le tengo que decir que sí y a qué le tengo que decir que no. Porque yo tengo claro que fue Dios quien me lo dijo. Y Él me está enviando para ese lugar. Así que yo te quiero proponer que vos puedas orar al Señor para que te dé esa palabra y quedarte a la expectativa de que Dios va a decirte algo. Comenzar ese nuevo tiempo aferrados a una palabra, a una promesa de Dios para nosotros. En tercer lugar, a partir también del versículo 3, la segunda parte del versículo 3 en adelante hasta el 6, nos da un tercer principio. Decía el versículo 3, luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Los levitas, ahí se dan los nombres de ellos, estuvieron de pie en la escalera de los levitas y clamaron al Señor su Dios en voz alta. Luego, los jefes de los levitas, ya aparecen los nombres, llamaron al pueblo: levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces oraron: que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Acá empiezan a tomar un rol importante los levitas, que eran aquellos que guiaban al pueblo en adoración a Dios. Así que en tercer lugar, creo que el tercer principio para poder comenzar de nuevo es adorar a Dios. Si vos estás viviendo un tiempo de nuevo comienzo, adorar a Dios. Viví tiempos de adoración a Dios. ¿Hace cuánto que no vivís un tiempo de adoración a Dios individual? No te estoy preguntando si venís al culto. Te estoy preguntando si en tu vida individual vivís tiempos de adoración a Dios. En tu intimidad con el Señor, si estás viviendo tiempos de adoración a Dios. Porque los levitas en este nuevo comienzo guiaron al pueblo a llenar ese tiempo nuevo de adoración a Dios. Si yo tengo que pensar en los mejores tiempos vividos en mi relación con Dios, logro darme cuenta que esos buenos tiempos estuvieron llenos de adoración. Que haya adoración no necesariamente es símbolo de que la cosa está bien espiritualmente. Ahora, si usted está bien espiritualmente, seguramente su vida está llena de adoración. Y seguramente si vos tuvieras que hacer memoria de esos buenos momentos espirituales en tu relación con Dios que has tenido, seguramente vas a encontrar que eran tiempos en donde disfrutabas de tu adoración a Dios. Entonces yo te quiero proponer, adoremos a Dios. La adoración se encarga de encender ese fuego espiritual en nuestro corazón. La adoración nos ayuda a enfocarnos en Dios, a reconocer quién es Dios y a recordarlo nosotros en nuestra vida. Yo cada vez me convenzo más de que la adoración no tiene tanto que ver con cómo está Dios, sino con cómo estamos nosotros.
Esto que hacemos cuando cantamos a Dios y le decimos palabras hermosas a Dios, no tiene tanto que ver con levantarle la autoestima a Dios, sino que tiene que ver con nosotros y con nuestras necesidades de recordar quién es Dios, que Él está en control, que Él es el que nos va a dar palabra, que Él es el que nos direcciona, que Él sigue siendo fiel. La adoración nos sirve para recordar otra vez quién es Dios en nuestra vida. Así que si vos estás viviendo un tiempo de nuevo comienzo, ¿por qué no comenzar llenando tu vida de espacios de adoración a Dios? En tu casa, en el viaje, cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar. Por supuesto, en la iglesia, que puedas proponerte adorar a Dios. No dejes de comenzar de nuevo adorando a Dios por quién es Él y por las cosas que hizo en tu vida. Y en cuarto lugar, a partir del versículo 7 del capítulo 9 de Nehemías en adelante, hasta el 37, se hace todo un recuento de lo importante que fue Dios en la vida del pueblo de Israel. Desde el versículo 7 en adelante, que es tranquilo que no lo vamos a leer todo, del 7 hasta el 37, que lo podemos leer en su casa, lo podemos leer. Pero ellos hacen un recuento de toda su vida, desde Abraham en adelante, y de cómo Dios había estado presente en esos momentos. Yo creo que en cuarto y último lugar, el cuarto principio que nos trae la palabra en esta mañana para poder comenzar de nuevo es no perder la memoria espiritual. Tenemos un problema de memoria. Tenemos un problema de memoria. Qué feo es cuando compramos uno de estos teléfonos nuevos y al mes ya te dice hay un problema de memoria, no hay almacenamiento, te falta espacio. Y vos decís, no tiene 2 fotos, un archivo y 10 teléfonos y ya me dice que no tiene. Tenemos un problema de memoria. Yo lo vengo notando, yo no sé si es la edad o la manera de vivir, pero yo me olvido de todo. Somos cada vez más dependientes de las memorias externas, ¿vio? ¿Cuántos teléfonos se acuerdan ustedes de memoria? Yo me acuerdo cuando era chico, me acordaba los teléfonos de mi compañero de la escuela. Ahora no recuerdo el teléfono de nadie. Uso mi memoria para otras cosas. Tenemos problemas de memoria. Dependemos muchas veces de las memorias externas, de los recordatorios. Los celulares no podemos recordar, no me quiero olvidar de esto, así que debemos recordar una alarma para acordarme que tengo que acordarme. Tenemos problemas de memoria. Y en la vida espiritual también tenemos problemas de memoria. En nuestra relación con Dios también tenemos problemas de memoria. Nos solemos olvidar de las cosas que Dios hizo en nuestro pasado. Cuando llegan los problemas, la ansiedad y las preocupaciones nos ganan. Por eso, en este caso y en tantísimos otros casos del Antiguo Testamento, en los momentos claves de nuevos comienzos en el pueblo de Dios, se encargaban de hacer un recuento de su historia y de cómo Dios había estado presente en todos esos momentos. Era un tiempo de recordar la relación de Dios con su pueblo y enfatizan varias cosas. Dice el final del versículo 8, has cumplido lo que prometiste porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Lo primero que recuerdan ellos es que Dios cumple sus promesas. Has cumplido lo que prometiste porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Ese Dios sigue siendo nuestro Dios. Ese Dios sigue siendo fiel. Lo que Dios promete, lo cumple. Sigue siendo así. Ha sido así y seguirá siendo así. La segunda cosa que ellos recuerdan, entre tantas, es que Dios había guiado sus pasos y sus decisiones. Dios los había acompañado. Fíjate cómo dice el versículo 12. Guiaste a nuestros antepasados mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para que pudieran encontrar el camino. Y lo vuelvo a repetir un poquito más adelante en el versículo 19. En tu gran misericordia no nos abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche.
Qué bendición, ¿no? La columna de fuego, la columna de nube. Cuando uno lee estos textos, no te agarran esa gana de decir qué lindo sería, ¿no? Que para las decisiones aparezca una columna de fuego. Está ese pibe que va de campamento, al campamento, ¿quién? ¿En septiembre es? En octubre, va al campamento orando, Señor, mostrame quién es ella, quién es él. Pasa, uno va pidiendo que el Señor te hable, pero también pasan esas cosas. Y está muy bien que así pase. Qué lindo sería, ¿no? Aparece ella con una columna de fuego arriba de la cabeza. No oro más. Era ella. La columna de nube de día y de noche, columna de fuego. Estoy buscando un trabajo, estoy orando para que el Señor me dé discernimiento. Señor, mostrame cuál es, y me levanto a la mañana, salgo a caminar, y arriba de la empresa, del colegio, de la institución donde voy a trabajar, hay una columna de nube, ahí tiene que dejar el currículum. Ahí vaya ahí. Va a hacer ese trámite a la municipalidad. Vieron que es como en tierra de nadie, ¿no? Uno te decía, ¿qué hago? ¿A dónde? ¿Qué puerta tengo que ir a tocar? Llega a la municipalidad, está la columna de fuego esperándome. Obras particulares, ahí tengo que ir. Ahí me van a hacer la exención de impuestos. Qué lindo sería, ¿no? Y uno a veces ve los textos y dice, qué bárbaro, esa gente cómo disfrutaba. ¿Sabe qué? Usted y yo estamos en mejores condiciones. Esta gente dependía de una columna de fuego y de nube. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo en su vida. Consciente lo que acabamos de decir, ¿no? Esta gente no tenía idea de lo que significaba que el Espíritu Santo de Dios viviera en su vida. Vos y yo tenemos 24/7 al Espíritu Santo en nuestra vida, pudiendo guiar nuestras decisiones. Claro, el gran tema es poder ser sensibles a lo que Dios quiera decirnos. Pero cuando miramos hacia atrás, podemos dar cuenta, podemos dar testimonio de que Dios fue fiel al guiar nuestros pasos. ¿Es así? ¿Podés dar testimonio vos en esta mañana de que Dios fue fiel al guiar tus pasos? ¿Que te dio dirección? ¿Que te dio claridad? Que tal vez en ese momento no te diste cuenta, pero pasó el tiempo y dijiste, esa fue una puerta abierta por Dios. En ese momento no lo vi, ahora lo puedo ver. Cuando miro hacia atrás, como está haciendo Israel, y logran darse cuenta que Dios había sido quien guió sus pasos y sus decisiones. No dejemos de ser sensibles a la dirección de Dios si estás viviendo un tiempo de nuevo comienzo. Y la tercera cosa que recordaron es que Dios era fiel y que era compasivo. Dice el versículo 17, la segunda parte. Así que, 17. Muy bien. A partir de este momento, empieza a hablar de lo terco que había sido el pueblo de Israel y la infinidad de oportunidades que Dios le había dado una y otra vez. Dice ahí más o menos por la mitad, pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste. Versículo 20. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo ni darles agua para su sed. Versículo 21. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les desgastó la ropa ni se les hincharon los pies. Versículo 27. Así que los entregaste en manos de sus enemigos, quienes los hicieron sufrir, pero en su momento de angustia clamaron a ti, y desde el cielo los escuchaste. En tu gran misericordia les enviaste libertadores que los rescataron de sus enemigos. No obstante, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante tus ojos. Y una vez más, permitiste que sus enemigos los conquistaran. Sin embargo, cada vez que tu pueblo volvía
y nuevamente clamaba a ti por ayuda, desde el cielo tú los escuchabas una vez más. En tu maravillosa misericordia los rescataste muchas veces. Les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados y desobedecieron tus mandatos, no siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes las obedecen. Tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. En tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran. Y fíjate cómo dice el versículo 31, hermoso texto. Pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo ni los abandonaste para siempre. Y termina con una expresión de asombro el autor. ¡Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú! Cuando usted y yo recordamos la historia de nuestras rebeliones, de nuestras rebeldías con Dios, de las veces que le hemos dado la espalda, de las veces que no lo escuchamos, de las veces que sabíamos que teníamos que hacer una determinada cosa y decidíamos deliberadamente hacer totalmente lo contrario, podemos también dar testimonio de que Dios fue fiel y compasivo con nosotros. Y podemos terminar con la misma exclamación: ¡qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú! Dios ha sido misericordioso y bondadoso con vos. ¿Es así? Seguramente vos vas a poder pensar en algún momento en tu historia personal en la que experimentaste la misericordia y la bondad de Dios. Seguramente vos vas a poder pensar en tu historia familiar y recordar qué misericordioso y bondadoso fue Dios con nosotros. Seguramente vos podrás hacer la historia de tu matrimonio y darte cuenta que Dios fue bueno y misericordioso. Tu vida económica, tu vida laboral, Dios fue bueno. Entonces, en este nuevo tiempo, donde tengo que empezar de nuevo, ¿cómo no empezar de nuevo de la mano de ese Dios tan bondadoso y misericordioso? ¿Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú? Que nunca nos falte la memoria espiritual, sobre todo en tiempos de nuevos comienzos, de recordar que Dios, que ese Dios es nuestro Dios, que ese Dios es quien marca el camino. Y si siempre fue fiel, y si sus promesas siempre se cumplieron, así seguirá siendo con nosotros. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a darle gracias a Dios. Yo, más allá de haber venido algunas veces, no conozco las necesidades concretas, pero eso es lo bueno, ¿no?, de la palabra de Dios. Dios sí la sabe. Y yo quiero que puedas tener tu tiempo de oración personal con el Señor y que puedas hacer memoria de cuán bueno y de cuán misericordioso fue Dios con nosotros. Fue Dios con vos, con la vida de tus hijos, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu desarrollo. No te vayas en esta mañana de este lugar sin darle gracias a Dios. Hacemos nuestras las palabras de tu palabra. Y queremos exclamar delante de tu presencia que sos un Dios bueno y que nos sorprende qué bondadoso y misericordioso sos con nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, por tu amor incondicional, inagotable.
por tu fidelidad en nuestras vidas. Queremos confesar nuestro pecado en esta mañana. Queremos reconocer en tu presencia, Señor, como pueblo tuyo, que nos equivocamos, que erramos, que pecamos, y que nuestra vida una vez más depende de tu gracia y de tu misericordia. Pero nos aferramos en esta mañana a tu palabra que dice que sos un Dios fiel y un Dios justo. Y confesamos en esta mañana nuestro pecado delante de tuyo, sabiendo que nos limpias de toda maldad. Te adoramos en esta mañana. Te rogamos que nos des una palabra tuya para los nuevos comienzos. Yo quiero pedirte muy especialmente, Señor, por aquellas personas que están atravesando un tiempo de nuevo comienzo. Que tal vez el tiempo de reconstrucción ya terminó, pero ahora están empezando de nuevo. En su vida personal, en algún desafío propio, en algún emprendimiento, en alguna carrera, en alguna profesión, en su familia, en la relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos, comenzando una nueva familia, para la congregación, viviendo tiempos nuevos. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que vos estés guiando cada uno de estos nuevos comienzos, marcados por tu palabra, signados por promesas tuyas, y que nunca nos falte, Señor, esa memoria espiritual que nos recuerda una y otra vez que Dios bondadoso y misericordioso eres tú. Te amamos, Señor. Te lo decimos en el nombre de Jesús.